todo agradecer su presencia. Bueno, el día de hoy acabo de llegar a la ciudad de Arequipa por primera vez y quiero agradecer pues, a los organizadores de la feria de que me dan la oportunidad de presentar por primera vez el segundo libro que he escrito. Bueno, para comenzar, ¿cuál fue lo que me motivó a escribir sobre el tema de política? La vida política obviamente nos lleva y nos conlleva a todos nosotros. Estamos enrumbando y vivimos con la política. Desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos. Participemos activamente o no participemos activamente en política, convivimos con la política. Lo que quiero con el libro, o lo que he querido con el libro, es primero motivar al lector, obviamente desde su esquina, desde donde vive, desde donde estudia, desde donde trabaja, pueda participar, pueda contribuir de alguna manera a la política que se desarrolla todos los días en el país. ¿Y cómo así? Sabemos que cuando hablamos de política hablamos de muchos sectores. Hablamos de cómo contribuir con la sociedad en su conjunto. Por eso el subtítulo dice: la sabiduría política empieza con el conocimiento de la sociedad. No se puede hablar de política aplicada si es que no conocemos a la sociedad en conjunto. Y si es que obviamente, al final, la sociedad nos dice a los políticos, o le dice a los políticos, cómo es que tienen que actuar o cómo deberían actuar. Pero la política debe ir más allá. Debe significar que cada uno de nosotros nos comprometamos de alguna manera a poder dar nuestro aporte desde nuestra propia esquina. ¿Y cómo? Eso es lo que menciono en el libro. Hay muchos puntos que trato en el libro. Obviamente no los puedo desarrollar por el factor tiempo. Desarrollaré los principales. Primero, desarrollaré el tiempo el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la corrupción y el tema de la economía en general. ¿Okay? Hablemos primero de lo que es la educación. La educación en el país, obviamente sabemos cómo es que estamos. Hemos escuchado diagnósticos ya hasta el cansancio. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos contribuir desde nuestra perspectiva, desde nuestro accionar, a que la educación mejore? Primero, tenemos que tener en cuenta que todo no lo tiene que hacer el gobierno. Hay una frase que no sé si han escuchado, que la escuché desde muy pequeño, que dice así la frase, ¿no? Ciudadanos, no se pregunten qué cosa tiene que hacer el país por ustedes, sino pregúntense qué cosas pueden hacer ustedes por su país, ¿no? Lo dijo el ex presidente JFK al asumir su mandato. Y es una frase muy concientizadora, y eso es lo que se tiene que hacer: labrar en la conciencia de cada uno de los ciudadanos de cada país. ¿Para qué? Para que obviamente desde su propia perspectiva pueda contribuir y no solamente quedarse en el auditorio y aplaudir y ver y criticar, sino tratar de involucrarse de tal forma que desde su actividad cotidiana que hace pueda obviamente contribuir diariamente al progreso de la sociedad. Desde ahí ya estamos haciendo política, querramos o no. Cuando hablamos de política muchas veces decimos: yo no hablo de política, la política no me gusta, yo no hablo con políticos, no hablemos de política. Pero toda nuestra vida es política. Todas las actividades que realizamos, todas las actividades en las que estamos obviamente participando, es política pura. La idea es que mientras más ciudadanos nos contribuyamos, nos comprometamos a contribuir con un granito de arena con la actividad que nos desarrollamos, vamos a contribuir a que la sociedad mejore. Y obviamente la política tiene que desarrollarse en ese mismo ámbito. Cuando nosotros hablamos de educación, tenemos que hablar siempre de que la educación tiene que progresar. Perfecto. ¿Cómo es que la educación progresa? La educación progresa cuando cada uno asume que tiene que aprender. Y el problema está en que ese dinamismo no se siente. Todos hemos sido estudiantes, todos quizás tenemos hijos. Perfecto. ¿Cómo podemos hacer para motivar a que ese estudiante o nosotros mismos vean la educación como algo muy especial? Muchas veces hemos sido estudiantes, muchas veces hemos visto o vemos a nuestros hijos, familiares, amigos,
que están estudiando, pero están persiguiendo objetivos equivocados. ¿Y a qué me refiero esto? ¿Cuál es el objetivo de un estudiante? ¿Un escolar, un universitario, un estudiante de instituto? ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal de un estudiante es la nota. Equivocadamente. Piensa que la nota es el objetivo. El escolar piensa que el 11 es su objetivo. El instituto, el universitario piensa que al final quiere lograr aprobar el curso, los cursos, cubrir créditos y al final obtener el título. El objetivo está erróneo. El objetivo es aprender. El objetivo es aprender. Cuando el estudiante se preocupa de ese objetivo, la consecuencia del objetivo, ¿cuál es? Es que aprendió. Mi objetivo no es la nota, mi objetivo es aprender. Como consecuencia de lo que he aprendido, logro el otro objetivo, que es la nota, el título y todo lo demás. ¿De qué vale que yo apruebe un curso si no he aprendido el curso? ¿De qué vale que yo tenga un título si al final de cuentas no puedo desempeñarme bien en lo que me he graduado? Entonces, desde ahí estamos obviamente equivocando los objetivos. Entonces, en el libro detallo incluso algunos ejemplos y doy incluso un cuestionario de 10 preguntas. 10 preguntas que las hago dirigidas a los escolares. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que los escolares aprenden, pero no se preparan para la vida diaria. De las 10 preguntas les voy a dar 3, porque hice una encuesta. Cuando hice el libro, hice una encuesta a 30 estudiantes de colegios particulares y colegios nacionales. De las 10 preguntas, nadie contestó más de 3 preguntas en forma correcta. Te voy a dar 3 preguntas. Las demás preguntas están en el libro, por si acaso. Por supuesto. Primera pregunta: ¿qué cosa es IGB? La sorpresa es que no sabían qué cosa era IGB. Mucho menos cuando les preguntaba cuál es el porcentaje de IGB, no sabían. Un escolar de cuarto, quinto de secundaria. Increíble. No sabían qué era. Segunda pregunta: ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre un fiscal y un juez? Tampoco sabían eso. Tercera pregunta. Esta es una pregunta que ninguno de los 30 escolares a los cuales hice el cuestionario la contestó correctamente. ¿Quién decide los juicios? ¿El juez, el fiscal o el jurado? Los 30 alumnos encuestados respondieron que el jurado. Increíble, ¿no? Jurado no existe en el Perú. Y sin embargo ellos contestaban que el jurado. ¿Por qué? Porque obviamente lo veían o lo han visto en alguna serie de televisión, en alguna película. Entonces, si se dan cuenta, salen estudiantes de secundaria pensando equivocadamente de la realidad en la que viven y la realidad del país. Entonces, ¿qué está haciendo la educación para que eso no sea así? Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Están saliendo escolares que están obviamente no preparados para afrontar la sociedad en su conjunto. Entonces, eso hay que corregirlo. Pues por eso no lo puede corregir solamente el gobierno. No hay que esperar que el papá Estado lo haga todo. Obviamente los padres, el propio estudiante tiene que preocuparse por lo menos en leer periódicos, en leer revistas, ¿no?, en ver noticieros. Los estudiantes no ven noticieros. Entonces, ¿cuál es la cultura política, de sociedad, que vamos a utilizar en su futuro, pero que no la saben, que no la aprenden? Y después vienen obviamente las estafas y las sorpresas. Entonces, por eso el libro lo que quiere en ese aspecto, en el aspecto educativo, es promover a que obviamente todos pensemos en que la educación es importante, en que la educación no solamente depende del profesor que está al frente, sino depende de uno mismo. Como lo escuché muchas veces, ¿no? Nunca se deja aprender, y más aprende el que enseña. El que enseña aprende 2 veces, ¿no? Pero también hay que prepararnos para aprender con las cosas que existen en la vida, con las cosas que nos vamos a enfrentar en la vida. Entonces es importante que quizás de repente podamos terminar sabiendo
trigonometría, geometría, literatura, pero si no sabemos cosas que la sociedad nos va a exigir que sepamos, obviamente va a ser bien complicada nuestra existencia. Mientras más preparados estemos en ese sentido, vamos a estar más preparados para enfrentar la sociedad del futuro. Eso en cuanto al aspecto de educación. En cuanto al aspecto de salud, otro tema. Muchos, casi todos, desconocemos o pretendemos que nuestra salud sea la inercia de nuestra vida diaria. La salud